just wanna speak the name of Jesus over fear and all. Necesitamos como una pausa y así, ¿verdad? Déjame respirar tantito. Porque sabes que he tenido un día, una semana, un mes, una temporada de mucho cansancio, de mucho trabajo, de mucho desgaste. Puede ser físico, puede ser emocional. Los problemas no dejan de surgir y tal vez estoy 1 o 2 días bien, una semana y todo va marchando y de repente otra vez surge algo y ahí es como que ay, necesito un respiro, por favor, déjenme respirar. Hay veces que dicen, dame chance, o sea, déjame al menos respirar antes de que venga el otro reto en mi vida. ¿Cuántos se has sentido así en algún momento? O a lo mejor ahorita te estás sintiendo de esa manera. Y si no te estás sintiendo de esa manera, créeme que va a llegar un momento donde te vas a sentir así. Entonces, por eso, el día de hoy yo quiero hablarte acerca de esto, porque yo sentí en mi espíritu que muchas personas, no solamente aquí en esta comunidad, sino en general, se sienten muy cansados emocionalmente, se sienten desgastados en su vida. Esta semana vimos en las redes sociales, tal vez tú lo viste, de un elemento de seguridad, ¿verdad? Un policía que se tiró de un puente como de 15, 20 metros. ¿Qué estaba pasando en su vida? No sé, pero yo creo que él necesitaba un respiro y no pudo con eso y terminó quitándose la vida. Pero hay una promesa que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros y es que al otro lado de esa temporada que estamos viviendo, Dios tiene algo preparado muy especial para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros crucemos hacia ese otro lado. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy es Al otro lado. Y quiero comenzar leyendo en el capítulo 14 del libro de Mateo, capítulos 22 al 27, y ahorita lo vamos a ver detalle a detalle, pero lo leo. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Seguimos. Venme siguiendo, Dieguito, por favor. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron, y llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Seguimos. Señor, si eres tú, respondió Pedro, pues mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Quiero contarte un poco el contexto de lo que está sucediendo. Los discípulos, los 12, antes de tomar esa barca y cruzar el lago, si tú lees versículos anteriores, inmediatamente antes de subir a la barca, se suscitó lo que hemos leído o escuchado, que es la multiplicación milagrosa de los panes y los peces. Si has leído eso o lo has escuchado, ¿verdad? No sé si yo lo he enseñado aquí en algún momento. Entonces están los discípulos atendiendo, escucha, atendiendo y sirviendo a 20,000 personas aproximadamente. La Biblia dice que eran 5,000 hombres,
sin contar mujeres y niños. Pero los que saben cuentan que era aproximadamente alrededor de 20,000 personas las que Jesucristo les predicó y después les quiso dar de comer, ¿verdad? Con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Ahora, yo quiero que imagines el momento, ese momento previo antes de cruzar el lago, los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. ¿Quién multiplicó el alimento? ¿Pero quién tenía que atender a 20,000 personas? ¿Cómo le haces para atender a 20,000 personas y darles de comer aquel alimento que Jesús está multiplicando? ¿Te imaginas la logística que tenía que hacer para eso? 20,000 personas. Repartir, entregar, córrele para allá, y ahora esto. Ahora, los discípulos estaban atendiendo a todo tipo de personas, todo tipo de temperamentos. Estaba tal vez la persona que agradecía, pero tal vez estaba la persona que exigía. Me toca a mí, ya le diste a él, no me has venido para acá, córrele, demandando. Personas que tal vez le entregaban el alimento y ni siquiera un gracias les daban a los discípulos, mientras ya estaba otro diciéndole, acá también. Y los discípulos para allá, para acá, Jesús, más panes, Jesús, más peces, y córrele, va, 20,000 personas. ¿Cuánto tiempo llevó eso? 20,000 personas. Atender personas no es fácil. Tratar con personas no es fácil. Los que trabajan aquí, tal vez en un ámbito donde de alguna manera es un servicio al cliente o simplemente tienes que trabajar y relacionarte con personas, tú sabes que las personas no somos fáciles. Y hay momentos donde estamos en nuestros 5 minutos y no presentamos nuestra mejor cara. Y ellos están atendiendo 20,000 personas, sirviendo. ¿Te imaginas el desgaste físico? Emocional. Cuando terminan de alimentar, dice la Biblia que sobró alimento y Jesús les dijo, recojan lo que sobró y pónganlo en cestas. O sea, todavía recoge. Terminan los discípulos de hacer todo esto, no sé, la Biblia no relata cuántas horas estuvieron haciendo eso, pero me imagino que fueron muchas horas. Y Jesús les dice, hey chicos, súbanse a la barca y crucen al otro lado, allá nos vemos, de lado. Ahora, no es como, ok, me subo a una lancha de motor. No era un velero, era una lancha de pesca. ¿Qué tenían que hacer? Cansados, desgastados, física, emocionalmente, hartos del día, hartos de servir a las personas, porque es la verdad, hay veces que nos cansamos y decimos, ya no quiero saber nada de nadie. No me hablen. Lo sabe, pero no quiero saber de ustedes. ¿Sí o no? Las mamás así con los hijos, y eso que tienen 2 o 3, imagínate atender a 20,000. O 1. Y con eso tengo, dice, ¿verdad? Entonces, fíjate, un desgaste emocional y físico impresionante. Lo que ellos esperarían que fuera, que Jesús les dice, bueno chicos, a descansar, mañana será otro día. Jesús les dice, súbanse a la barca y crucemos del otro lado. Si puedes pasar la siguiente, fíjate, dice, inmediatamente después. Cuando tú lees la Biblia, escucha, cuando tú lees la Biblia, de un versículo a otro, pueden pasar días, meses o incluso años, Pero aquí en este versículo en específico dice, inmediatamente después, o sea, de terminar de servir a la gente, darle de comer, dice, inmediatamente después, Jesús insistió que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado. O sea, no les dijo, bueno, vamos a pasar la noche aquí, descansamos y mañana en la barca cruzamos al otro lado. Les dijo inmediatamente después, les insistió. ¿Por qué les insistió? ¿Por qué les insistió? ¿Por qué le insistes tú a una persona algo? Porque ellos no querían. Estaban cansados. Jesús, no, danos chance de dormir aunque sea un par de horas, de tirarnos en el pasto ahí.
Y dice, les insistió, regresen a la barca y crucen al otro lado. Hay momentos, familia, donde estamos cansados, desgastados, nos sentimos quebrados y necesitamos un respiro, ¿verdad? Dices, ya, por favor, necesito descansar. ¿Por qué? Porque es muy duro seguir trabajando cuando tú mismo ya no puedes más, ¿sí o no? Es duro. Dice, ya no puedo más, pero tengo que seguir trabajando porque Jesús dice, crucen al otro lado. Y así nos sucede muchas veces en nuestra vida. Estamos desgastados, nos sentimos cansados de la temporada, nos sentimos quebrados, sentimos que ya no podemos más. Y Jesús dice, el show debe continuar. ¿Cuántos se han sentido así o se sienten así? Dices, ay Dios mío, hoy ni ganas tenía de ir a la iglesia total, ¿verdad? Hoy ni ganas tenía de ponerme a adorar, hoy solo quería quedarme en mi cama tirado y dormir y poner una serie y comer y no quiero saber nada del mundo, nada de la vida, nada de nadie, solamente quiero tomar un respiro, pero de repente tú dices, el Espíritu Santo te dice, quiero que vayas a herencia total. Eso les estaba pasando a los discípulos. Entonces, vamos al siguiente, por favor. Dice el texto, la barca ya estaba bastante lejos de la orilla. Es decir, hicieron caso, obedecieron a Jesús porque los discípulos eran obedientes. Y subieron a la barca y dice que ya se habían retirado de tierra y comenzó a haber un zarandeo porque se levantaron olas porque había un viento contrario hacia ellos. Un viento contrario hacia ellos. Dice que no estaban en el mar, dice que estaban en el lago. ¿Cuándo has visto que en el lago se levantan olas? En un lago. Eso solo sucede en el mar. Solo sucede en el mar. Lo que pasa es que había un plan ya para ellos. Dice, porque el viento les era contrario. Entonces imagínate, ya estás desgastado, ya estás cansado de servir personas, ya no quieres saber nada de ese día, no quieres saber nada de nadie. Tienes que ir a la barca porque Jesús dice, ve, rema, vamos al otro lado, allá nos ve, estás remando, cansado, tal vez con fuerzas extraordinarias, dando la milla extra, pero no solo es remar para cruzar, se levanta una tempestad, olas, viento contrario, y entonces no solo es remar contra el viento, contra las olas. Dice que la barca estaba siendo zarandeada. ¿Tú sabes lo que significa la palabra zarandea? Exactamente. Es un término de agricultura, donde ponen los granos en un tipo colador y están haciendo esto como vaivén. Están zarandeando el grano, ¿para qué? Para separar la basura del grano bueno. Entonces está la ola zarandeando la barca, pero aparte hay un viento contrario, pero aparte tienen que estar remando, luchando contra eso, desgastados, cansados, pero tienen que hacerlo. ¿Y qué pasa cuando estás en una situación así? ¿Qué te queda? Seguir luchando. Si querían llegar al otro lado, si querían sobrevivir, tú dices, tengo que seguir luchando. Ahorita no es momento de darme un respiro. Porque si me doy el respiro, aquí quedo. Eso estaba sucediendo con los discípulos. Entonces, tal vez hoy hay personas aquí que están escuchando esto que estoy diciendo y así te sientes y dices, sí, Alan, así me siento, pastor. Estoy desgastado, estoy cansado. Y sigo las instrucciones de Jesús y resulta que se levanta una tempestad. Resulta que se levantan olas. Resulta que el viento me es contrario.
Resulta que parece que en vez de ir avanzando, voy retrocediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué permite eso Jesús? Si Él sabe que lo que necesito es un descanso y no solo me pide que me siga trabajando, sino que todavía me pone obstáculos. No sé si te ha pasado, si te esté pasando o tal vez te pueda pasar el día de mañana. Pero quiero decirte algo. Justo en ese momento, como el que estaban pasando los discípulos o los que tal vez tú pudieras estar pasando el día de hoy, ahí es donde Dios te quiere. Porque solamente ahí es donde Dios nos enseña a depender de Él y solamente de Él. Solamente de Él. No puedes depender ya de nadie más. No puedes depender ya de una persona. No puedes depender tal vez ya de tu trabajo, de tus finanzas. No puedes depender de nada. Estás solo, estás ahí en medio de una tempestad, siendo zarandeado. Te has sentido zarandeado y dices, me traen de aquí, me traen para allá. Dices, ya suéltame, por favor. Y es importante que entendamos que cuando nosotros nos sentimos cansados, desgastados, es un estado muy peligroso para el ser humano. Cuando estás cansado, desgastado, quebrantado, es un estado y una condición peligrosa para el ser humano. Te voy a explicar por qué. Porque cuando estamos cansados, somos vulnerables a ciertas cosas que no nos edifican. Porque te sientes cansado. Estoy cansado de decirles a mis hijos una y otra vez tales cosas. Y como estás cansado, llega un momento que tus hijos actúan nuevamente de cierta manera, pero como tú ya estás cansado, entonces ¿cómo actúas? Con enojo, con ira, ofendes, agredes, porque estabas cansado. No lo querías hacer, pero estabas cansado. Lo mismo sucede en la pareja. Estoy cansado, me agarran en un momento frustrado. Estoy desgastado de mi trabajo, traigo muchas presiones, el negocio, las finanzas, estoy desgastado y todavía llega mi esposa y me sale con una cosa. ¡Ah! ¿Cuántos nos ha pasado, hombres y mujeres que estamos casados? Y dices, ¿por qué lo dije? No lo quería decir. Pero es que, ¿sabes qué? Me agarró en mis 5 minutos de frustración, me agarró en mis 5 minutos de cansancio desgastado. Es que no sabe la presión que yo traigo, no sabe lo que estoy lidiando. Cansancio. Estamos vulnerables a ciertas cosas que no queremos hacer y las terminamos haciendo. Cuando estamos cansados empezamos a renunciar a ciertas cosas por las que tiempo atrás habíamos luchado por obtenerlas. Habíamos luchado por la restauración de nuestra familia. Habíamos luchado por nuestra salud. Habíamos luchado por nuestro negocio, nuestro trabajo. Habíamos luchado por seguir en el camino de Cristo. Pero como hoy te sientes cansado, dices, ya. Que pase lo que tenga que pasar. Mi relación no cambia. Mis finanzas no cambian. Voy todos los domingos ahí. Me conecto los jueves a la intercesión. No pasa nada. Ya. Es el peligro del cansancio, de la frustración y del desgaste. Cuando estamos cansados, no es recomendable tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Te lo han dicho. Si te sientes cansado, si te sientes frustrado, tómate un tiempo o tómate días, pero no vayas a tomar una decisión trascendental, porque la vas a regar. En la Biblia hay una persona que vendió su primogenitura por cansancio. Y cuando pasó el cansancio se dio cuenta y dijo, no, espérame, esto es injusto. No era injusto. Usted la vendió. Usted la vendió. Dice la Biblia, llegó cansado y vendió su primogenitura. Cuando estamos cansados, empezamos a pensar cosas locas, ¿sí o no? Cuando estás cansado tal vez de que tu negocio no da como debería de dar, y empiezas a pensar, no, yo creo que ya, mejor que ya, que se vaya a la quiebra, no, mejor renuncio, no, mejor me dedico a otra cosa, no, mejor vuelvo a buscar trabajo, o sea, empezamos a pensar cosas locas porque estamos cansados de la situación.
has luchado, has remado, estás cansado, estoy cansado. Es un estado peligroso para el ser humano. Cuando estamos cansados, estamos en diferentes lugares a la vez. Tú puedes hoy estar aquí, pero no estar a la misma vez. Tú puedes estar viéndome así, pero estás pensando, no, en otras cosas. Es un desgaste emocional. Puedes estar con tu pareja, saliste a cenar, saliste a platicar, y sí, y todo, pero tú estás pensando en los problemas. Y voy a dedicar un tiempo a mis hijos, estás con tus hijos, pero a la misma vez estás en los problemas, estás en los pendientes. Eso es por causa del cansancio, pero los discípulos están allí pasando por todo esto también. Imagínate todo lo que están pensando los discípulos. ¿Qué onda con nuestro maestro? Se pasa de lanza. O sea, hemos chambeado un montón, estamos sirviendo a la gente, estamos haciendo la voluntad de lo que Él nos llamó. Y nos mete a esto, seguimos trabajando y se levanta una tempestad, las olas, el viento. ¿Qué le pasa a nuestro maestro? Tú no sabes qué tantas cosas pudieron estar pasando por la mente de los discípulos. Ahora, vamos a la siguiente y dice, después de despedir a la gente, habla de Jesús, subió a las colinas para orar solas mientras estaba allí solo. Jesús manda a sus discípulos a cruzar, Él se queda un rato porque dice, quiero despedir a la gente. Imagínate, Jesús todavía dice, quiero despedir a la gente. O sea, no nada más, ya les di de comer, pues ya más que agradecidos, ahí la vemos. No dice, quiero despedir. Ustedes adelántense, nos vemos al otro lado. Jesús está acá, escucha, atendiendo personas mientras los suyos están pasando por una dificultad. Están pasando por una dificultad. ¿Cuántas veces hemos pensado, Jesús está tan ocupado atendiendo a alguien más que ahorita se ha olvidado de mi problema? Jesús, estoy en una tormenta, estoy remando contra corriente, estoy cansado, y tú estás bendiciendo amor, estás prosperando el ser, estás sanando a Jesse, pero yo estoy aquí en medio de una tormenta. ¿Qué pasa, Jesús? Porque a él sí, a ella sí, a ella sí, a él también, pero a mí, yo estoy en medio de una tormenta. Siendo muy sinceros, ¿alguna vez te has sentido así con Jesús? Estás pasando por algo difícil, estás llorando, estás clamando a Dios, dices, rescátame, sálvame. Y de repente llega alguien de la comunidad y dice, yo tengo testimonio, Dios está, hice todo esto, y dices, y no estaba en una tormenta, yo estoy en una tormenta y a mí no me da nada. Discípulos en medio de una tormenta, Jesús despidiendo a la gente. Imagínate los discípulos, ¿qué onda, Jesús? Nosotros hemos estado contigo un montón de tiempo, te obedecemos en todo, y gente que ni conoce la estás despidiendo, nosotros estamos en medio de una tormenta y no te apareces. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Dice, pero después de despedir a la gente, subió a las colinas, lugar alto, para orar a solas mientras cayó la noche. Se puso a orar. ¿Qué crees que estaba orando Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Él lo mandó. Es un lago donde no hay olas. Él dice, pero se van a levantar olas. Entonces, cuando Jesús despide a la gente, ya los discípulos están no sé cuántas horas luchando ahí en ese lago. Él sube a una montaña, a una colina, está viendo a lo lejos y está viendo el tormentón y dice, pobrecitos, ya sé que la están pasando, ¿sabes qué? Me voy a poner a interceder por ellos. Me voy a poner a interceder por ellos. Ponme la siguiente, por favor. Fíjate lo que dice. En medio del zarandeo, Jesús está orando, intercediendo para que tengas la fe y la fuerza suficiente para cruzar al otro lado. ¿Qué decía la canción hace rato? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver,
está sobrando. Tal vez los discípulos decían, ¿qué onda con Jesús? Pero ellos no sabían en qué momento Jesús se fue a orar al Padre. ¿Para qué? Para darles fe, para darles fortaleza en medio de la tormenta. Tú piensas que Dios no está haciendo absolutamente nada. Tú piensas que a lo mejor Dios cerró los oídos a tus oraciones, pero aunque no puedas ver, Él está orando. Él está orando al Padre. Dice la Biblia que Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Si tú sientes que Jesús hoy no te está prestando atención, quiero decirte, aunque no puedas ver, Él está obrando y Él está orando e intercediendo al Padre por fortaleza, para que puedas cruzar al otro lado. Seguimos leyendo la siguiente, por favor. Los discípulos ya tienen miedo, ¿verdad? Ya tenían miedo desde el momento que se levanta la tempestad y las olas. Solamente es un momento para decir, ¿qué onda? Aquí nos vamos a ahogar, nos vamos a... Y dice la Biblia que entonces en la madrugada, o sea, pasaron suficientes horas, ya en la madrugada hay momentos donde la oscuridad es tan tremenda. Está comprobado científicamente. Hay una hora de la noche donde es lo más oscuro de toda la noche. Tú y yo no nos damos cuenta, pero hay una hora donde hay mucha oscuridad y esa es la madrugada. Entonces dice, en la madrugada, en la hora más oscura de los discípulos, dice, los discípulos, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es decir, que los discípulos no solo ya tienen miedo y temor de si la van a librar o no en la tempestad, sino que aparte comienza a haber algo que en la vida habían visto, algo sobrenatural. Algo que hasta el día de hoy nunca ha sucedido. Ver a una persona caminando sobre el agua. Ya dices, o sea, aparte de lo que estoy pasando, todavía agregan el factor sorpresa de decir, ¿qué es eso? O sea, ellos vieron caminando sobre el agua, nadie caminaba sobre el agua, entonces ¿qué pensaron? Ah, está flotando, entonces es un fantasma. Entonces, es que escucha, están los discípulos en la situación y todavía le agregan una dosis más. O sea, temor sobre temor. ¿Qué ha pasado? Que dices, tengo miedo. Como dijo aquel de hace años, ¿te acuerdas? Tengo miedo en este momento. Así. Y, pues dice Jesús, ok, pues va algo más para que tengas todavía más miedo. Por eso dice, es un fantasma. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Imagínate. O sea, en medio del mar, tú has estado, bueno, ahí era un lago, pero en el mar, tú has estado en el mar en la noche y ves así, no se ve nada, no, hombre, ahorita le sale un tiburón. Y que veas a alguien a lo lejos acercarse. Dicen, no, hombre, ahora sí, la Llorona, ¿verdad? Comenzaron a gritar, no es que fueran cobardes, pues es que están en el momento. Dice ahí, ¿no? Pero luego, siguiente, por favor, hay uno, el que siempre deberá andar arrebatado. Pedro dice, a ver, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Si eres tú. ¿Por qué él pregunta si eres tú? Muchos dicen, porque estaba a lo lejos. Ahorita te voy a demostrar que no estaba a lo lejos. Si eres tú. A veces así pensamos. Estás en medio del problema y llegan más problemas y tienes temor, pero luego tienes más temor. Y aparentemente se presenta Jesús por fin
Pero el problema es que el cansancio, el desgaste, el temor te hace dudar de si ya es Jesús o no es Jesús el que está contigo. Lees en la palabra algo, escuchas aquí una enseñanza y dices, no, sí, sí es Jesús, pero nuevamente estás inmerso en el problema y dices, bueno, ¿sí será o no será? Empieza la duda, ¿será Jesús o no será Jesús? ¿Vendrá a rescatarme o me lo estoy imaginando? Si eres tú, dice, compruébamelo. ¿Cómo? Con algo sobrenatural. ¿Cuántos le han pedido a Dios, compruébamelo con algo sobrenatural? Si tú realmente existes, si tú realmente me amas, que suceda algo sobrenatural en mi vida. Pedro se lo pidió. Dijo, yo estoy viendo algo sobrenatural, ok, pido algo sobrenatural. Entonces, compruébame que eres tú, que yo pueda bajar y camine también sobre el agua. ¿Está mal pedirle a Dios una señal sobrenatural? No, Pedro lo hizo. Y Jesús le dijo, va. Pero hay un problema con Pedrito. ¿Quién se baja? Y dice ahí, manda que vaya sobre ti el agua. Dice, bajó, caminó sobre el agua. ¿Cómo? En dirección a Jesús. Ok. Dice, voy en dirección a Jesús. Es el camino correcto, en dirección a Jesús. ¿Pero qué? Al sentir que el viento fuerte, pregunta obligada. Apenas se levantó el viento fuerte cuando Pedro bajó del barco. ¿No había ya viento fuerte, dice el pasaje? ¿No había sentido ya el viento fuerte? Todos lo habían sentido. Pero dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Bueno, ¿quién no lo había sentido? Porque antes no tuvo miedo, ahora sí tuvo miedo. ¿Por qué? Caminaba sobre el agua. Impresionante, imagínate. Estoy caminando sobre el agua. Pero sí, dice, sintió, no vio, no escuchó, sintió el viento fuerte y tuvo miedo, pero él ya estaba acostumbrado al viento fuerte porque horas atrás estaban luchando contra el viento fuerte. ¿Por qué le da miedo? Lo que ya estaba viviendo. Te voy a responder. A Pedro le sucede lo que nos sucede a la mayoría de nosotros cuando estamos en medio de la tempestad. Creemos que porque Jesús dice, ok, te voy a dar una señal, baja, da el paso de fe, y creemos que en ese momento la tempestad se va a quitar. ¿Sí o no? ¿Has orado? Manifiéstate en mi problema. Se manifiesta, pero no se quitó el problema. Se manifestó, pero no se quitó el problema. Sigues inmerso en la misma situación. Pedro seguramente dice, cuando yo obedezca lo que dice, se va a quitar la tempestad. Empieza a caminar, pero como ve que no se quita la tempestad, dice, me voy a ahogar. Por eso Jesús le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dudaste? Así te sucede a ti y me sucede a mí. Doy el paso, le creo a Dios. Veo lo sobrenatural de Dios. Pero el problema aún sigue. Y entonces ahí empezamos a dudar. No era Dios. Porque si hubiera sido Dios, se hubiera quitado la tempestad. Pero en este pasaje al menos vemos que la tempestad no se quitó, aun cuando Pedro obedeció y dio el paso. Por eso dice, sintió el viento. No es que no lo había sentido, es que él pensaba que el viento se iba a quitar al obedecer a Jesús. Su sorpresa fue que no se quitó. Seguía el viento y empezó a dudar. Y por eso comenzó a hundirse, dice ahí. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que digo, sí, Señor, y yo te obedezco, y yo creo en ti, y doy el paso, y yo estoy, pero no ha cambiado mi situación? Y empiezo a dudar. ¿Y será que sí voy a salir de esta? ¿Y será que sí Dios me está escuchando? No, se me hace que ahora sí ya valió. Me empiezo a hundir. ¿Y qué queda hacer? Señor, salva. Sálvame. Y dice la Biblia que sujetándolo de la mano. Yo te decía hace unos momentos, Jesús no estaba lejos. Si hubiera estado lejos, no podría sujetarlo de la mano. La Biblia no dice que cuando dijo sálvame, Jesús caminó corrió sobre el agua. Ah, no. En el momento, ¿sabes por qué?
porque Jesús estaba lo suficientemente cerca de Pedro y Pedro lo suficientemente cerca de Jesús como para ser rescatado. Y eso muchas veces pasamos por alto en medio de nuestra tempestad y nuestra tormenta. Sigue el viento, siguen las olas y pensamos que Jesús ya se alejó o que nosotros estamos lejos. Pero Jesús está lo suficientemente cerca para tomarnos de la mano y rescatarnos. Hoy quiero decirte que estás tan cerca de que ese problema se resuelva. Estás tan cerca de esa restauración. Estás tan cerca de ese milagro. Estás lo suficientemente cerca de Jesús y Jesús está lo suficientemente cerca de ti para que suceda ese milagro, para que suceda la restauración. Estás lo suficientemente cerca. Solo que el viento, las olas, el cansancio, el desgaste y la fatiga te han hecho dudar si Jesús realmente está ahí. No te condenes a ti mismo. Es fatiga, es cansancio. Pero Dios te quiere enseñar algo el día de hoy. Si puedes ponerme la siguiente, Diego. Esto es lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy. Hay milagros que solo conoceremos cuando ya no podemos depender de nuestras propias fuerzas. A ese momento y a ese estado es que Dios muchas veces nos quiere llevar. Decir, ok, estás en el momento perfecto, cuando ya no puedes más, cuando tienes dudas, cuando tienes cansancio, pero aún así te voy a demostrar que aquí está mi mano para rescatarte de la tempestad. Y hay momentos donde tú tienes que rendirte a Dios y decirle, si no es por ti, no se puede. Aquí está mi vida. Ya no voy a luchar más yo en mis propias fuerzas. Aquí estoy, Señor. Lo único que voy a hacer es seguir caminando, es seguir remando lo que me corresponde para cruzar al otro lado. ¿Tú crees que cuando Jesús levantó a Pedro, que se estaba hundiendo, le dijo, bueno, pues ahora vámonos volando al otro lado? Dijo, se sube al barco y sigue remando hacia allá. Porque ya Jesús estaba en la barca. Termino. Bueno, estoy por terminar. Vamos con este versículo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. ¿Cómo lo demuestra? Dice, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué te quiero decir el día de hoy? Que si aun cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, en nuestros propios caminos, en rebeldía a Dios, Dios tuvo misericordia, porque ahí lo dice, cuando todavía éramos pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. ¿Tú crees que ahora que eres hijo, hija de Dios, redimido, santificado, crees que ahora Dios te va a dejar solo? ¿Te va a dejar sola? O sea, si antes, cuando no estábamos en Dios, nos mostró su amor enviando a Cristo a morir por nosotros, ahora que ya eres su hijo, que ya perteneces al reino, que has sido lavado y limpiado por la sangre de Cristo, ¿crees que te va a dejar solo? ¿Porque se levantó en las olas? ¿Porque estás siendo zarandeado? ¿Porque estás cansado de tu situación? ¿Porque estás desgastado de que no cambian ciertas cosas en tu vida, a tu alrededor? ¿Crees que por eso ahora Dios te va a dejar solo y sola? Si antes no lo hizo cuando estábamos alejados, ¿cómo lo va a hacer ahora? ¿Cuándo supieron los discípulos el por qué Jesús había permitido que pasaran por la tormenta, aún después del desgaste y cansancio que tenía? ¿Cuándo se dieron cuenta? ¡Ay, este era el plan que tenía Jesús! ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿Cuándo se dieron cuenta? Piénsale poquito. ¿Cuándo se dieron cuenta? Te digo, ¿cuándo? Pregúntame cuándo. No, porque la barca seguía ahí, la tempestad seguía ahí. Cuando llegaron al otro lado. Hasta que llegaron al otro lado. Jesús les dijo desde el principio, súbanse a la barca, crucen al otro lado, yo me voy a quedar despidiendo y nos vemos allá. Los discípulos no sabían todo lo que iban a pasar,
Pero cuando ellos llegaron por fin al otro lado, te voy a dejar de tarea. Lee los siguientes versículos. Ahí dice qué es lo que sucedió. Es impresionante lo que sucedió. Ahí te puedes dar cuenta, los discípulos, por eso teníamos que sí o sí, con tormenta o sin tormenta, llegar al otro lado, para que se pudiera manifestar eso. Lo que te quiero decir hoy es, tal vez Jesús no va a quitar la tormenta por un tiempo, porque si leemos el relato, Jesús reprendió la tempestad y se calmó. Pero en el tiempo más oscuro, tal vez tú has clamado a Jesús y no se han quitado las olas. El viento es contrario. Pero Jesús lo que está esperando es que aún en ese medio de la tormenta, tú llegues al otro lado. Y al otro lado vas a encontrar lo que Dios tiene preparado para ti. Hay tormentas que vamos a tener que cruzar sí o sí. No te agüites con Dios. Si en algún momento has orado y le has dicho, Señor, quita de mí esto, que no me suceda, y te sucedió. No te agüites, no es que Dios te haya dejado. Es que Él está esperando que cruces, que sigas remando, con cansancio todavía, con desgaste, pero creyendo que en su momento va a reprender la tempestad para que puedas llegar al otro lado sano y salvo. Sano y salvo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que no van a tener sentido hasta que crucemos al otro lado. Hasta que crucemos al otro lado. Por eso hay personas que se quedan con su amargura, que se quedan con su incredulidad y hasta renuncian al camino de Dios. Porque no cruzaron al otro lado. No pudieron ver lo que Dios tenía para ellos. Se quedaron en la barca con su tormenta y dijeron, no, Dios no existe. No, Dios no responde. No, Dios es malo. Dios está lejos. Pero todo aquel que se queda en la barca, aún con su cansancio, aún con su desgaste, aún con las olas, aún con el viento contrario, creyéndole a Dios, en su momento la tempestad cesará y llegarás al otro lado. Solo Dios sabe qué cosas hay del otro lado de lo que nos sucede. Hay momentos donde yo digo, no sé qué hay al otro lado de esto que está pasando en mi vida, Dios. No sé, te pregunto y no me contestas. Leo la Biblia y tampoco encuentro una respuesta. Pero sí encuentro una respuesta, porque aquí está la respuesta. La respuesta, esta semana Dios me decía, sigue remando, sigue creyendo. Estoy cansado, Dios. Estoy desgastado. Dios dice, sigue. Pero están las olas, sigue. Pero está el viento contrario, parece que todo está en mi contra, parece que nada me sale, sigue. Siento que me estoy hundiendo, de repente tengo la fe como Pedro, vamos a ver, me empiezo a hundir, dice Dios, aquí está mi mano. Y lo que hoy Dios te está diciendo en este día es, en su momento y en eso que estás pasando, Él va a reprender la tempestad, pero vas a tener que seguir remando, porque no porque la tempestad cesó, quiere decir que llegó el barquito así nada más. ¿Se calmó la tempestad? Sí, pero tuvieron que seguir remando hasta llegar. Dios tiene preparado del otro lado algo para ti sumamente asombroso. Sumamente asombroso. No desistas. No desistas. Con fatiga o sin fatiga. Aun cuando no lo entiendas, no desistas. Estás en medio de la tormenta, yo sé. Estás en medio de la tempestad. El viento es contrario. Unos días te sientes bien, otros días no. Unos días tienes toda la fe, otros días sientes que dudas. Sigue remando. Jesús se va a aparecer en tu barco. Va a reprender la tempestad. Y yo declaro
que vas a llegar al otro lado. Amén. Puedes cerrar ahí tus ojos.